Cuando pensamos en salud, y le queremos dar como una definición científica desde el punto de vista de la Organización Mundial de la Salud, entendemos como que salud es la ausencia de enfermedad más un bienestar físico, psíquico y social. Y esta es la definición más lisa y más llana del concepto de salud. Bien. Por lo tanto, enfermedad sería... Repetimos, entonces salud es la ausencia de enfermedad. Exactamente, la ausencia de enfermedad más un bienestar físico, psíquico y social. Fíjate que el aspecto social se empezó a contemplar en las últimas décadas, y antes hablamos solamente de un aspecto físico. Sí. Después, con los años, se dio lo psíquico, y últimamente se ha dado el tema de lo social. ¿Y lo emocional no entra? Sí, ¿Entra dentro de lo social? Como médicos, por ahí todo lo que sea dentro de lo psíquico, pensamos en lo psíquico, entra lo emocional. Todo lo que sea emocional, todo lo que sea afecto, aunque por ahí lo psíquico, cuando pensamos en psíquico, pensamos en un aparato psíquico. Esto viene de impronta freudiana prácticamente, donde cuando hablábamos de psique, él hablaba de psique, decía que existe un aparato psíquico, ¿no? Por suerte, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, ha incorporado el tema del aparato psíquico, la psique, como fundamental dentro del concepto de salud, ¿no? Y la enfermedad, bueno, precisamente la enfermedad es lo contrario, es la ausencia precisamente de salud o de este bienestar físico, psíquico y social, ¿no? Claro. Cuando pensamos en perdón, Juan, para completarte un poquito esto, cuando pensamos también en enfermedad, pensamos también en que no se están satisfaciendo las 7 necesidades básicas que tenemos los seres humanos como tales, ¿no? Exactamente. Vamos a enumerar ya de entrada cuáles son esas 7 necesidades básicas. Tenemos una gráfica para eso, y decíamos que de esas 7 necesidades básicas deben de estar en armonía, deben estar en equilibrio. Exacto, ¿no? exacto. Comenzamos por la alimentación, sí, ¿no? ¿Qué hablamos cuando hablamos de una alimentación que debe estar en armonía? La alimentación tiene que ser básica como para que nuestro organismo funcione de la mejor manera posible, y tiene que ser equilibrada, tiene que ser una alimentación que contemple la cantidad de lo que se necesita, la calidad de los nutrientes básicamente, y que estén básicamente en armonía, ¿no? Sí. Y hay que contemplar también, por sobre todas las cosas, el tema del funcionamiento cerebral, ¿sí? Obviamente que un deportista también tiene que contemplar, por ejemplo, el aspecto funcional del aspecto locomotor en general, ¿no? ¿Sí? Pero básicamente cuando pensamos en una alimentación, pensamos como que hay ciertos elementos nutricionales que tienen que estar sí o sí, ¿sí? Más allá, por ejemplo, del tema de las proteínas que tienen que estar, más allá de los hidratos de carbono que tienen que estar, y más allá de los lípidos o grasas que tienen que estar. Esto es algo esencial como para funcionar, porque nuestras células en general en todo el cuerpo lo necesitan. Bien. Pero también hay ciertos nutrientes que por ahí dejamos pasar y que son fundamentales, ¿no? La segunda decimos que es la reproducción. Sí. ¿Por qué hemos puesto esto como 7 necesidades básicas? Por el tema de que las necesidades básicas son como necesidades que necesitamos cumplir como seres humanos, necesitamos como seres humanos, ¿sí? Y más allá de lo físico, nos alimentamos de otras cuestiones. Cuando estas necesidades, por decirlo así, entran en conflicto, posiblemente se empiece a jugar el tema de las dolencias o síntomas, o enfermedades, si queremos ponernos en médicos, ¿ya? Claro. Y darles el título de enfermedad, Exacto. ¿no? ¿Sí? El tema de la reproducción es algo que, como seres humanos, esto lo sabemos perfectamente, que el tema de la reproducción, no, es decir, hay personas que deciden tener hijos, hay personas que pueden decidir no tener hijos. No tener hijos. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa cuando una persona se enferma con el tema de la necesidad, entre comillas, de la reproducción? Cuando entra en conflicto tu programa, básicamente esto suele pasar en mujeres, ¿no? Que tienen como la presión desde chicas. Sí, hoy me decía una mujer, por ejemplo, yo desde chica, escuchá esto, ¿no? Desde chica jugaba con muñecas y jugaba a ser mamá desde chica. Esta paciente que hoy tiene alrededor de 60 años, la operan, ¿sí? de una problemática que tiene en su útero, tuvo un leiomioma, hubo que extirpar un útero, hubo que hacer una histerectomía en forma temprana, a sus casi 40 años, y se sintió como que la vida se le derrumbó. Claro. ¿No? No tuvo la posibilidad de ser madre.
tuvo la posibilidad de ser, eras madre primeriza, pero esto, bueno, fue madre primeriza a los 30, y eso como que se dio con las ganas de más. De más. Entonces, ahí ¿qué empieza a jugar? A lo mejor una mujer decide no tener hijos, otra con una está bárbaro, y otra dice, bueno, como en este caso que se ponía en juego su programa, que desde niña era ser madre, sin contemplar otros aspectos o roles que puede llevar adelante una mujer. Como por ejemplo el ser mujer, ¿sí? El ser mujer y desarrollar toda su sexualidad como tal. O muchos profesionales eligen el ser persona y desarrollar una profesión, o una ocupación, o un proyecto, o un propósito personal. Es decir, no, mi vida se centró desde pequeña en ser madre. Entonces, me extirparon precisamente el tema del útero, o quizás hubo un programa donde el cerebro le mandó esa enfermedad al útero y precisamente fue como una especie de desafío. No siempre la enfermedad es algo negativo. No. ¿Sí? Es un síntoma. Es un síntoma. Es un síntoma. Por eso es que es una lectura detrás de cada síntoma que esconde. Y ahí está el gran secreto, que nos quedamos muy cortos cuando hacemos medicina. La medicina vemos a la enfermedad como realmente un problema y un problema irresuelto, o un problema que hay que sacar. Por ejemplo, ya que pensamos en el tema del cáncer, el cáncer de útero es una patología bastante frecuente desde el punto de vista de la oncología. En la cancerología vemos muy frecuentemente el cáncer de útero, y generalmente lo que no profundizamos es que generalmente detrás de los cánceres ginecológicos en general, lo que pasa es que el cáncer de útero es uno más frecuente, pero pensamos en el cáncer de mama o el cáncer de ovarios. Y también generalmente hay muchos conflictos que se juegan en torno de la maternidad. Así como pensamos también en el hombre, con el tema, por ejemplo, del cáncer de testículos, que también es muy frecuente, se juega muchísimo el tema del conflicto de la paternidad. De hecho, Hammer, por ejemplo, el creador, Rick Hammer, el creador de la medicina germánica, él tuvo precisamente cáncer de testículos. Y vos fíjate que él tuvo un gran conflicto con la muerte de su hijo. Exacto. ¿Sí? Vos en cada cáncer vos encontrás un conflicto oculto que obviamente como médicos, si llegamos hasta ahí, lo único que pensamos en el tema de cancerología es solamente extirpar el problema, porque pensamos que es como que tiene un enemigo que hay que sacar a muerte. Exacto. ¿Sí? No pensamos nunca que a lo mejor la persona es mucho más importante que tenga su sistema inmunitario alto. Hay alimentos, cuando pusimos la necesidad de los alimentos, y hablamos de los hidratos de carbono, hablamos de los lípidos, hablamos de las proteínas, hay alimentos que son funcionales. Son sanadores. Son funcionales por el punto de vista que ayudan al mejor funcionamiento, por ejemplo, del aparato inmunológico. Permanentemente, ya que hablamos de cáncer, nuestro cuerpo se están formando células oncológicas, células cancerígenas, que nuestro sistema inmunológico mismo va destruyendo a medida que se van generando. Nuestro sistema inmunológico capta células diferentes que las va destruyendo. ¿Sí? Ahora, si vos no estás bien inmunológicamente, hay más posibilidades de contemplar un cáncer. Por otro lado, del otro lado la gente dirá, ¿y cómo hacemos para estar fuertes inmunológicamente? ¿Sí? Y hay alimentos que nos permiten estar fuertes. Estar en esa fortaleza. Claro. ¿Nombramos algunos, Juan? Sí. Habíamos dicho que tenemos entre ellos el ajo. Sí. Con mala fama, con mal prestigio, lamentablemente, pero es realmente un alimento que siempre se habla de que favorece la circulación, de que es muy productivo para la salud. Así es. Tiene como factor, como decimos, contraproducente el tema del aliento, del olor, la cuestión social. Ahora, es necesario consumirlo crudo. Y uno tampoco hay que comerse una cabeza, con 1 o 2 dientes por día y en soledad. Conviene comer siempre una dosis de ajo. Es altísimo el tema de la capacidad inmunológica que tiene, cómo fortalece el tema del sistema inmunológico, el tema de las propiedades del ajo. Incluso favorecer la circulación tiene un buen efecto para la disfunción eréctil. Así es, entre otras cuestiones. He visto un documental que hablaban de ese tema y realmente interesante porque favorece mucho a lo que es la circulación de la sangre, entonces ayuda mucho en ese tema. Sí, tiene propiedades enormes, el tema que ustedes se pueden googlearlo, el tema del ajo tiene una propiedad enorme. Por ejemplo, es muy importante lo que decís con respecto al tema circulatorio, ni hablar, pero también tiene muchas funciones importantes como preoncológica, no es decir, preventivas. La miel incluso es el único alimento que no tiene fecha de vencimiento. Se ha encontrado miel en las pirámides de Egipto y todavía con posibilidades de ser consumida, o sea, así que
realmente la miel es un alimento mágico y muy productivo, muy sano, muy bueno para la salud y donde aporta muchos nutrientes y aporta minerales esenciales, aporta unos hidratos de carbono excelentes. La gente cuando tiene diabetes, como le infligen el miedo de que no consuman hidratos de carbono, pero pueden consumir, hasta inclusive mejora el índice glucídico en los pacientes diabéticos, por ejemplo. No es que los diabéticos no pueden consumir miel, esto es un error, Ojo, no dicen los diabéticos no pueden consumir bananas o uvas porque tienen alto hidrato de carbono. Ojo, lo que tienen que regular es el tema de la cantidad, pero sí pueden consumir. Sí pueden consumirlo. ¿Sí? Es mucho más grave que consuman azúcares simples refinados, que consuman, por ejemplo, una banana o miel, o una cucharada de miel a la mañana, una cucharadita de miel, o un par de cucharaditas a lo largo del día. Mejoran muchísimo los índices glucídicos y mejoran muchísimo el tema del funcionamiento de la insulina para aquellos pacientes de pronto que a lo mejor tienen una diabetes tipo 2, no la diabetes tipo 1 que a lo mejor no tiene una producción de insulina, pero en los diabéticos tipo 2, donde hay producción de insulina, lo que pasa que no alcanza la insulina que disponen a abastecer de lo que necesitan. El tema de la miel mejora muchísimo el índice glucídico y mejora muchísimo el tema de la respuesta o disminuye la resistencia insulínica, ¿no? De los tejidos. El jengibre. Sí. El jengibre es un alimento que no estamos muy acostumbrados a usar, es un condimento, es muy sabroso, tiene un gustito limonado, tiene un picor, tiene un picor y un gusto de limón muy rico, que yo lo suelo utilizar en ensaladas de fruta. Gracias. Muy poco, ralladito, si te pasás le da un gusto fuerte, rico igual, pero fuerte. O en algunos preparados de carnes o tucos o algunas salsas se puede consumir. Como ustedes se dan cuenta. ¿Y el té? Bien. El té de jengibre, canela, limón y miel es muy bueno para la gripe, para los estados gripales. Sí, aparte es riquísimo. Es rico, es muy rico. Una ramita de canela muy chica, 2 o 3 trocitos de jengibre, poner a hervir y se le agrega miel y limón y es realmente una infusión muy sana y muy rica. Como ustedes se dan cuenta, yo le di una lista de alimentos a Juanjo que la está nombrando, se le dejé el tema a él porque sé que es un experto en esto, no quise meterlo. No, tampoco experto, pero es así. Realmente el jengibre tiene muchísimas propiedades. Tiene muchísimas propiedades. Lo que pasa es que es un elemento que prácticamente se usaba como condimento en Asia, ¿no? Exactamente. Una raíz, por suerte se ha incorporado. ¿Sí? En nuestro mundo occidental realmente tiene muchísimas propiedades. Con 1 o 2 tazas de té de jengibre cubrimos necesidades básicas. Se consiguen en muchas verdulerías, en supermercados, lo he visto. Es fácil de conseguir, no es complejo. Y estás matando 2 pájaros de un tiro, porque al jengibre, al té de jengibre le puedes agregar el tema de la miel, ¿no? El té de jengibre le puedes agregar miel y es realmente delicioso. El té verde es una infusión también fácil de consumir. No tiene gran sabor, yo lo suelo tomar sin azúcar directamente, es rica y la verdad que muchas cualidades. El té verde también funciona como té verde o jazmín, como jazmine, ¿sí? El té verde es una sustancia tiene muchísimos flavonoides, ¿viste? Como el vino tinto, bueno, el té verde también lo contiene, altísimos, por eso se utiliza el té verde, que tiene, ¿qué propiedades? Bueno, tiene la misma propiedad que el vino tinto, el Cabernet Sauvignon de altas alturas, que tiene un altísimo contenido de flavonoides. Bien. O resveratrol, que son sustancias antioxidantes con muchísimo poder antioxidante. El té verde es antioxidante. Exactamente, y neutraliza el tema de los radicales libres y protege órganos esenciales como el tema del cerebro y el hígado. Tiene propiedades enormes con respecto al sistema inmunológico. El tema del té verde, otro té a la cual se puede agregar miel, ¿no? También, ¿no? Entonces, por ahí exactamente, también se puede matizar el tema de té verde o jengibre y con un poco de miel. El tema del ajo lo dejamos entre comillas si la gente se anima o que eso no tiene un compromiso social con algo en las comidas. En las comidas se puede agregar. Yogur con cultivos activos. Con cultivos activos. Sí. El yogur con cultivos activos es un yogur común. Es un yogur con cultivos activos generalmente que dicen en las etiquetas dice con cultivos activos, proactivos. Y generalmente conviene consumir esto. Sí. Creo que por ahí los Actimel o todas las familias son yogures con cultivos proactivos. Tienen un alto estímulo del sistema inmunológico también, aparte de la cantidad de vitaminas ya vinculados al tema precisamente de los yogures, ¿no? Claro, porque son vitaminizados, le agregan artificialmente. Y bueno,
obviamente como yogur y como todo el producto lácteo, perdón, es una fuente también de calcio, ¿no? Calcio importante. Estos yogures productivos también aportan algo de zinc, ¿sí? Entonces por ahí también hay que considerarlo. Vos fíjate que no estamos hablando de alimentos que son difíciles de aparte es cotidiano, alimentos que se pueden incorporar en el cotidiano. De incorporarlo como un hábito, ¿no? Sí. Bien. La naranja. Estamos plagados. En esta época está en precio porque es un fruto de temporada. ¿Cuántos árboles de naranja tenemos? Aparte árboles de naranja en la zona, muy rico. Por todos lados en casa. Y sí, por favor, cuando les vayan a pedir naranja, gente, y las dejan tirar, regálenla. Te van a estar regalando un producto esencial, aunque de ese modo se sientan bien, porque están regalando un producto esencial para la vida. La naranja tiene un altísimo contenido de vitamina A, de vitamina C, tiene muchísimos folatos, es una sustancia riquísima, y por ahí a la mañana conviene arrancar la mañana, por ejemplo, con exprimirte 3 o 4 naranjas con unas mandarinas, inclusive, que es muy similar al tema de la naranja, los contenidos que tiene, y arrancás con mucha energía inclusive. Y todos los cítricos, ¿no? Naranja, mandarina, quinotos. Claro, bueno, son muy ricos para aquellos que nos gustan de pronto las frutas. Yo desde muy chico tengo ese hábito, pero a lo mejor la gente no tiene ese hábito. Es muy bueno incorporar frutas. Sí, y desde chicos. Nosotros, yo me acuerdo que en nuestra infancia era estar prendido a las plantas. Subir. Así era nuestra infancia, claro. En esa época en el pueblo, ¿no? Estar prendido en las plantas. Es decir, este hábito sano se ha perdido, pero hoy por hoy es tan fácil conseguir naranjo, por lo menos pedirlo. Si usted no quiere ir a la verdulería, mire por los costados hay plantas de naranja por todos lados, mandarinas, vaya a pedir, aunque sea. No, pero hay que incorporar frutas, hay que incorporar verduras. Sí, aunque sea la naranja a la mañana. Bajar un poco las harinas. Sí, ni hablar. Sacar un poco las harinas, incorporar frutas y verduras. En lo posible también bajar un poco el consumo de carnes. Sí. Básicamente grasas, ¿no? Básicamente grasas de carnes rojas. Esencialmente grasas de carnes rojas, que es el gran veneno que tenemos, uno de los 3 o 4 venenos blancos, las grasas blancas de carnes rojas, la sal y las harinas blancas, y como cuarto elemento las azúcares blancas refinadas. Exactamente. Batatas o camote. Exactamente. La batata o camote tiene un altísimo contenido también de antioxidantes. Es una fuente de quizás la mejor, junto con las bananas, la mejor fuente de hidratos de carbono, o por lo menos la fuente de hidratos de carbono más importante a la cual tendríamos que acceder, porque también normaliza el tema tiene un excelente para nivelar el tema de los índices glucídicos, favorece muchísimo al tema del tema baja el tema de la resistencia tisular en los tejidos con respecto a la insulina, es decir, es excelente el tema de la batata o camote dulce como para mejorar la disponibilidad de energía en el organismo, ¿no? Bien. Y la pimienta roja. La pimienta roja, apenas unas pizquitas. Para condimentar, unas pizquitas ya. Acostumbrémonos quizás a usar pimienta roja cuando usamos pimienta, en lugar de pimienta blanca o pimienta negra, que es la más común, empezar a usar pimienta roja. Y vos fíjate que hemos nombrado ahí, y bueno, la pimienta roja tiene unas propiedades enormes con respecto a la, aparte de propiedades antioxidantes, aparte de mejorar el tema de reforzar el tema del sistema inmunológico, tiene altísimas propiedades también anticancerígenas con respecto a ciertos cánceres importantes también, ¿no? Bien. Esto es importantísimo. Si quiero repetirlo, pero son 8 elementos que son relativamente fáciles de conseguir, fácil de consumir. Y no es que tenemos que estar comiendo esto todos los días. No. O sea, vamos alternando, un día vamos con alguno, otro día vamos con otro. Que esto no es... Pero que nuestra dieta todos los días contenga alguno de estos alimentos. Así es. Eso sería muy bueno, ¿no? Sí, y a esto le faltaría agregar algo muy esencial para el cerebro, que consume el cerebro, que es como por ejemplo el salvado de avena o el salvado de trigo mismo, ¿sí? El cerebro consume básicamente ese salvado y tiene una cuestión proactiva a nivel cerebral, el tema del salvado enorme, facilitando, por ejemplo, el tema de la memoria. Bien. ¿Sí? Y a nivel de la memoria, que es el sector del hipocampo, también actúa algo que no solemos, que los norteamericanos consumen mucho, que es la salsa negra parrillera, que acá creo que lo conocemos como curry, ¿no? La salsa negra, bueno, es decir, esto va directamente al tema cerebral, a los niveles hipotalámicos, ¿sí? Y a nivel donde básicamente se encuentra el tema vinculado al tema esencial del tema de la memoria.
¿Y el omega 3 que se consume con el pescado? Sí, bueno, el ácido omega 3 ni hablar, como un suplemento, vienen en capsulitas, pero uno, lamentablemente el pescado es muy caro en nuestra zona, sí. Lamentablemente es muy caro, y no tenemos tanta accesibilidad o disponibilidad para consumir pescado como debiese ser, ¿no? Tenemos una costa enorme, es una locura que no se comercialice el pescado para uso cotidiano, diario, sí, como consumo. Pero también es una cuestión de costumbre, ¿no? Si a lo mejor si hubiera mayor consumo podría bajar el precio, pero no estamos tan acostumbrados a nuestra dieta. Por ahí fuimos más por el pollo, la carne de cerdo, ahora cambiamos por la carne de vaca, se dejó de consumir un poco por los costos, sí. Y se empezó a reemplazar un poco más con el pollo y con la carne de cerdo. Claro. Pero todavía el pescado sigue siendo un poco más caro y tampoco incorporarlo en la dieta, porque de repente ganamos en salud si consumimos alimentos que nos puede salir un costo elevado, nos vamos a ahorrar en medicamentos, nos ahorramos en tratamiento y en un montón de cosas. Es decir, vos fíjate que la filosofía o la medicina china, por ejemplo, que es una filosofía basada esencialmente en el tema de la medicación, ellos tienen la filosofía hasta de decir el hombre es lo que come. La medicina china está inspirada en el hombre es lo que come. Los aborígenes también, nuestros... hay que sacar la palabra origen. Centros autóctonos. Claro. Sí. La palabra origen es como fuera del origen, ¿no? Es decir, nuestros pueblos autóctonos, ¿no? Son sabios. La sabiduría. Hay una sabiduría ancestral ahí que desde el alimento, bueno, y desde el higienismo se trabaja, ¿no? Todo eso, esa alimentación consciente. Exacto. Esto es lo que yo pido, por lo menos como médico, que no es tan difícil de incorporar. Como médico, por ejemplo, agreguemos esto, porque esto se llaman alimentos funcionales y mejora nuestro sistema inmunológico. Es decir, más allá de, bueno, nos ponemos a prescribir un antibiótico o un antiviral, bueno, también enseñemos a la gente que hay 8 o 10 productos, 12 productos, que está bueno que la gente incorpore como repetimos. ¿Por qué le digo esto? ¿Por qué me dirijo a los médicos? Porque la palabra, ¿sí?, de mis colegas, es tomado como una palabra desde el saber. Y la gente le da mucho valor al tema de la palabra del médico. Y esto es importante incorporarlo nosotros como médicos. Bien. Repetimos entonces cuáles son estos alimentos. El ajo. Así es. La miel, el jengibre. Que repita más o menos las dosis. Ajo, 2 o 3 dientes por día. Bien. ¿Sí? En almuerzo, hay que evitarlo en la cena porque por ahí es más difícil de digestión, que sea dentro del almuerzo, por ejemplo, 2 o 3. En ayuna, lo suelen tomar en ayuna. Bueno, hay más peligroso por ejemplo. Claro. ¿No? Tragarlo entero en ayuno lo suelen consumir. Si uno va a estar en contacto con nadie, ¿sí? Pero bueno, pero también se puede a lo mejor incorporar 1, 2 o 3 dientes de ajo durante las comidas. Sí, durante las comidas, apenas comenzar el tema del almuerzo, por ejemplo. Miel conviene 1 o 2 cucharaditas diarias, ¿sí? Una cucharadita chiquitita, 2 o 3, 1 o 2 o 3 de miel por día. Jengibre. Perdón, para no salirse. El tema, bueno, vos consumís, creo, propóleo. No, propóleo no. Polen de abeja. Polen de abeja. Bueno, yo consumo cuando puedo, pues me da el cuero, la gela real. La gela real es mínima la dosis. Bueno, la gela real es extraordinaria. Yo creo que es el alimento que más aumenta nuestro sistema de defensas. Si vos me preguntarías a mí personalmente, qué es lo que yo consumiría sí o sí, casi todos los días, que sea un poquito, por lo menos en la vida adulta, incorporado en los niños, pero los niños puede ser un poquito riesgoso. ¿Sí? Hay riesgo en la infancia, por eso por ahí yo prefiero dejarlo después de la adolescencia para arriba. Es una pizquita, aunque sea diaria, de jalea real. Y muy chiquita la dosis. Muy pequeña, con una pequeña dosis ya. Incluso lo que viene en potes muy chiquitos. De 5 o 10 miligramos. Exacto. Ese es el problema, que es muy cara la gela real. Exacto. La gela real, ¿no? Original, real, verdadera, ¿no? Decíamos entonces la miel, el jengibre. Jengibre, lo recomendable, como decías, ¿sí? Cortar 2 o 3 rajaditas en una taza de té. Conviene hacer 1 o 2 tazas de té diarios. Bien. O sea, con eso estamos hablando de cómo cubrimos las necesidades básicas de estos alimentos funcionales que la gente se va a impactar. Con estos alimentos funcionales reducen enormemente nuestros riesgos, sumado obviamente a la cuestión social que después le vamos a agregar, ¿no? Sí. Pero se reduce una actividad física. Sumado a una actividad física, número 2, y número 3, el tema de las compañías. Esto sería el gran pilar, porque es lo que necesita nuestra estructura orgánica, ¿sí? Obviamente agregado a 1 o 2 litros de agua diaria, por supuesto, ¿no? Pero esto es lo que necesita nuestra estructura básica, ¿sí? Repetimos las dosis. Entonces habíamos dicho de jengibre. 1 o 2 tazas diarias. Bien, seguimos. ¿De té verde? De té verde también, 1 o 2 tazas de té verde,
Sí, bueno, si no es posible conseguir las hebras, aunque sean los saquitos de té verde. O sea, o jengibre o té verde, conviene ambos. Conviene ambos. Suponete que te haces una taza de té verde y una taza de jengibre. El yogur con cultivos activos. Sí, esto con uno que hagas por día, si hace 2 mejor. Bien. Está bueno, y a la noche es conveniente, aunque sea un yogur. Sí. Bien. Naranja. Las naranjas conviene un vaso exprimido con 3 o 4 naranjas, un mandarina lo haces a la mañana, aparte por la energía que tenés muy dinámico, más allá de todo lo que de las propiedades que te he nombrado, y a la noche medio vaso de jugo de naranja, repetirlo ahí, a lo mejor con el almuerzo, durante el almuerzo. Inclusive para aquella gente que por ejemplo tiene problemas de anemia, si vos consumís alimentos con hierro, por ejemplo frutos secos, o espinaca, o las mismas carnes rojas, se facilita a nivel digestivo el tema de la absorción del hierro con la vitamina C, con el jugo de naranja. Ajá. Facilita. Así es, en los procesos anémicos es importantísimo incorporar el tema de los jugos de naranja. Qué bueno. Las batatas o camote. No, la batata o camote es realmente, junto con las bananas, como yo te digo, son cereales, no mucho porque problema digestivo, pero es pesado, bueno, ¿no? Exactamente, pero lo ideal sería como una especie de un camote medio por día, y a lo mejor a lo largo del día, que sea un poco en el almuerzo, un poco en la cena. Bien. O antes. Lo que pasa es que no tenemos la costumbre de dejar un camote ahí o una batata ahí o ir masticándola así. Pero eso es realmente ideal. Así como decir, bueno, o una barra de cereal, o una barra de cereales compacta, compuesta, o a lo mejor una batata ahí, pero lo que pasa es que uno no está masticando. Pero es rica, es riquísima porque es dulce, lo que pasa es que uno no tiene el hábito. Exacto. Ahora te voy a repetir algo con respecto al tema de los hábitos, ¿no? Bien. Y pimienta roja. Unas pizquitas en la comida, ya está. Eso se puede, en cualquiera de las comidas que preparemos, siempre sal y pimienta va. Ya está. Así y que te nombré también el tema de la pimienta blanca o la pimienta negra por la pimienta roja. Te nombré exacto. Y te nombré el tema del cerebro. El tema del cerebro como para mejorar el tema del funcionamiento. El salvado de avena, un poco una pizquita así de una cucharada grande. Sí. ¿Sí? De una cucharada grande, por ejemplo, en un yogur. Bien. ¿Sí? O la comida misma, si vos querés, o un salvado de avena que también es rico, lo podés incorporar, por ejemplo, en la comida misma. Y a nivel, estamos hablando del cerebro, del funcionamiento de las neuronas y el tema de la sinapsis, no las conexiones entre. Pero a nivel del hipocampo, perdón, yo no sé si te mencioné el hipotálamo o hipófisis, pero a nivel del hipocampo, que es el centro del tema de la memoria, se nutre también con esto que yo te nombré, que es el tema del curry o la salsa negra parrillera, ¿no? Que por ahí, yo creo que en Estados Unidos se conoce así, entonces en la Argentina se conoce como curry, que es la salsa negra. Es un alimento funcional para el tema del hipocampo, que es el centro cerebral de la memoria. El curry es una mezcla de condimentos. Claro. Es una mezcla de condimentos. Exactamente, por eso es tan rico. Bien. ¿Sí? Por ahí no conviene cocinarlo tanto. Ahora con esto tampoco darle tanto fogueo, ¿sí? Claro. Que sea más vale natural. Hay alimentos que sí, hay que darle una buena cocción, y hablar de, por ejemplo, las carnes, conviene cocerlas bien, una buena cocción por el tema de las enfermedades que te puede transmitir, otras que conviene comerlas crudas, ¿no? Como por ejemplo el tema de las verduras o las frutas, que conviene comerlas crudas con un buen lavado. Bien. Esencial. De la pausa. Qué rápido. Pasó muy rápido. Un tema que nunca te había desplegado, pero es uno de mis temas preferidos, el tema de la alimentación, ¿no? Bien. Y la verdad que viene bien para ir ajustando siempre algunos detalles y realmente, ¿no? Cambiando la alimentación cambia nuestro organismo. Sí. Y es puede ser nuestro medicamento, o sea. Yo lo utilizo, en mi vida privada, casa herrero, cuchillo de palo como médico, utilizo mucho más esta alimentación, por más que no la consuma siempre, trato dentro de lo posible de consumirla. Es ir haciendo cambios de a poco, ¿no? Ir incorporando hábitos, incorporando costumbres. Te lo digo, la cascada es así. Vos sabés que Einstein decía que es más fácil romper un átomo, desintegrar, el término correcto es desintegrar un átomo, que desintegrar un prejuicio o un hábito. Claro. Fíjate, ¿no? Que lo casi imposible que desintegrar un hábito. Exacto. Por eso decía, y es mucho más importante hasta la intuición de lo que nuestro cuerpo necesita. Esto, como yo de chico, que digo que con mis compañeros vivíamos prendidos de las plantas, y a lo mejor consumíamos mucho de esas cosas que están ahí, y a lo mejor no consumimos a todas, porque a lo mejor no disponíamos de eso, pero a lo mejor de niño, uno si aprende de niño, y la frase es la siguiente: tenés que sembrar en tu cabeza una idea, por ejemplo, de esta, o que alguien te ayude, como yo digo, mis colegas profesionales médicos, empezar a sembrar esta idea para cosechar una acción. Sembrás una acción y vas a cosechar hábitos.
Bien. Sembrás hábitos y vas a cosechar una conducta. Y sembrás una conducta y vas a cosechar un destino. Muy bueno. Y en ese destino, en esa vida, es donde se va a jugar precisamente el tema también de la salud y la enfermedad. ¿Cuándo nos enfermamos? Nos enfermamos por mecanismos de oposición o mecanismos de separación. ¿Sí? Por ejemplo, el tema de la reproducción, por ejemplo, actúa básicamente un mecanismo de oposición, ¿sí? Entre lo que yo deseo y lo que yo quiero, entre lo que quiero y siento que no o lo que puedo y no puedo, ¿sí? En la reproducción, por ejemplo, también obviamente hay que pensar el tema de la sexualidad, ¿sí? Entonces, bueno, ¿qué pasa con este tema? Que a lo mejor se juega el tema del deseo de reproducir, pero no puedo, ¿sí? Y a lo mejor ahí empiezan a jugarse como presiones, mandatos, esto que yo te decía, que desde chiquita, a lo mejor como mujer o como madre me jugaba con la mujer, pero a lo mejor no jugaba por un deseo propio, sino porque mamá me compró, me compraba la muñeca. Claro, exactamente. Entonces hay que arrancar desde ahí. Hay que arrancar que el conflicto muchas veces de reproducción o de no poder reproducirse entra de ahí. Si el conflicto siempre hay que buscarlo, siempre, cuando uno tiene una problemática, una dolencia o un síntoma. Que el conflicto puede ser por oposición. La oposición te lo decía muy claro. En la psoriasis, por ejemplo, es una enfermedad de la piel, ¿no? Que es un conflicto, que es como una especie de... Vos entras en conflicto por un contacto obligado impuesto. Y ahí viene como una especie de... Se juegan los dos conflictos, el conflicto de separación y el conflicto de oposición. Claro. ¿Sí? En el conflicto de separación hay como algo de decir, bueno, me quiero separar de esto, pero no puedo separarme. No puedo cortar. No puedo cortar. Pero, por ejemplo, esto lo he visto, por ejemplo, en pacientes que te dicen, bueno, estoy como muy... Estoy ahí con pacientes jóvenes, por ejemplo, estoy ahí con mamá y quiero tomar un poquito de distancia, pero no puedo. No puedo. En la psoriasis se ve mucho, y esto muchísimo. Bien. O lo otro, la necesidad de contactarte, pero no podés contactarte. Ajá. En la psoriasis. La separación. Claro, exactamente, el conflicto de separación. Ahí sería el conflicto de separación. Ahí está el conflicto de separación. De no poder tomar contacto, no poder cumplir con el programa. Con el deseo. Exactamente, con el deseo. Quiero contactarme, pero a lo mejor no puedo. A lo mejor por las manchas estas que me impiden contactarme, ¿no? Bien. Que actúan como una imposibilidad para contactarme. ¿Sí? O porque me molesta a mí, por ejemplo, al paciente le molesta, o porque a lo mejor siente que le molesta, va a molestar al otro. Entonces, permanentemente hay como un conflicto de separación entre el contactarme o no poder contactarme. Claro. Son conflictos de oposición y conflictos de separación al mismo tiempo que se van jugando, ¿no? Claro. Y el conflicto de separación, como decimos, también ocurre con esto, muchas veces con un otro. En la psoriasis es muy notable esto de que haya un gran otro. El gran otro, por ejemplo, puede ser la madre o una pareja, ¿no? Sí. Cuando decimos un gran otro es o esto, ¿no? O un hijo. Pero básicamente muchas veces son los casos de psoriasis. O incluso hasta algún compañero de trabajo. También. El otro es ese, ¿no? Una relación. Una relación intensa. Que hasta te determina y que tiene muchísima influencia sobre tu vida. Por eso siempre el conflicto, salimos de la alimentación, el plano alimentario, lo buscamos en la cuestión social, en la cuestión de los otros. Porque los otros también me determinan. Claro, todo el tiempo. Los otros me condicionan todo el tiempo. Sí. Desde que nazco, que me han metido un programa que si no lo reviso me va a condicionar, ya sea en forma positiva o en forma negativa, pero me van a condicionar. Desde que nazco tengo un programa donde dependo de otros. Bien. Y ahí se juega el tercer elemento, que es, por ejemplo, el tema de la territorialidad. Bien. En la cuestión del territorio, por ejemplo, ni hablar cuando pensamos en el tema del machismo. ¿El machismo qué es? No de los animales, solamente la defensa del territorio. Sí. El machismo es la defensa del territorio. Si este territorio nadie me lo invade, nadie, del hombre para la mujer, ¿sí? Hasta delimitándole el territorio, ni como saliendo de ese territorio. Sí. La defensa del territorio a muerte. La propiedad. La propiedad. Y esa territorialidad también te va a generar una enfermedad. Mi mujer. Ahí está, claro. La cuestión de la parte, claro. Sí, exactamente, la cuestión de la propiedad, ¿no? Apropiarse. Y a partir de ahí se juegan. O sea, todo pasa a ser parte del territorio. Puede ser una casa, puede ser un conflicto con una casa, un lugar, un negocio, una empresa o con una pareja. Y que está vinculado con tu cuestión a lo mejor machista. De la territorialidad eso lo transmitís y te enfermas por lo otro, pero en realidad te estás enfermando por el mandato que te enchufaron desde chico.
Entonces vos tenés que cuidar... Sí, o por el conflicto en sí. El conflicto en sí mismo. Pero el conflicto en sí mismo tiene un origen. Sí. Si vos llegás al origen, destrabás desde el punto de vista emocional, sí, y ahí se termina el síntoma. Esto es lo que por ahí como médicos tenemos que aprender. Tenemos que tratar de llegar a destrabar ese conflicto para que la persona deje de enfermarse a nivel biológico. Bien. Porque hay una inscripción de ese conflicto físico o psíquico, hay una inscripción en nuestro cuerpo y hay una inscripción biológica. Esto como médico tenemos que hacer. Hay una inscripción biológica de un conflicto físico o psíquico, ¿sí? Llamarlo estrés físico-psíquico, ¿no? Sí. Sí, materializado a través de un estrés físico psíquico. Yo creo que te lo nombré en el programa anterior. El estrés físico, cuando vos querés ir más allá de lo que se puede, claro, no puedo correr más de 3 kilómetros, yo quiero correr 4, 7 u 8. Exacto. Conflicto, ¿sí? Un estrés físico o un estrés psíquico, psicológico, a lo mejor algo que no estoy pudiendo resolver con alguien que me está superando. ¿Sí? Esto es así. O, por ejemplo, algo físico, psíquico, puede ser al mismo tiempo pensar que mi estómago, tengo un problema en el estómago, porque a lo mejor mi estómago está produciendo por demás de ácido clorhídrico, porque estoy metiendo alimentos que me están haciendo mal, ¿sí? Estrés físico o alimentario. Y un estrés psíquico me lo genera lo mismo, es decir, estoy con una compañía tóxica que no puedo tragar, que no puedo digerir, compañía tóxica en mi estómago. O situaciones que no puedes digerir. Exactamente, sin el alimento, es solamente con la compañía externa que no puedo digerir, que ¿viste? La gente te dice, a ese no lo trago, no lo puedo digerir. Claro. Bueno, y no es el alimento, sino que es una compañía. El cerebro es como una computadora que va a actuar de la misma manera. Claro. Para un conflicto físico, ¿sí? Para una anoxa física, como puede ser un alimento en exceso, o alimentos que te hacen mal, como para un conflicto psíquico externo. El cerebro siempre trata de reparar. Bien. Por eso es increíble, ¿no? Por eso esto, como médicos, tenemos que ¿Y qué hace para reparar? Te genera un conflicto en el cuerpo. Exacto, bárbaro, Juan. Claro. Que ahí entra el tema de la codificación biológica, porque es decir, ¿no? Cuando hay una codificación es porque algo está inscripto. El síntoma, cuando tengo una enfermedad biológica, hay algo que está inscripto ahí. Si mi cuerpo empezó a pasar factura. Claro. Estamos hablando de síntomas crónicos, no una faringitis o algo leve, o pegaron un golpe. Estamos hablando de algo que se ha cronificado. ¿Sí? Y ni hablar si le sumamos el conflicto diagnóstico o el conflicto pronóstico como una enfermedad grave, como una esclerosis múltiple o una psoriasis misma, que a lo mejor no es tan grave, pero que a lo mejor, o una hipertensión crónica arterial con valores elevados, o cualquier enfermedad psicosomática como una úlcera gastroduodenal, un asma bronquial grave, ¿sí? Es decir, enfermedades psicosomáticas que se han cronificado y a lo mejor se han agravado demasiado. Ni hablar en un cáncer, que ahí el conflicto o el impacto psíquico es enorme, y cómo nuestro cerebro empieza a funcionar en base a lo que tenemos incorporado, de lo negativo que tenemos de la enfermedad incorporado desde muy pequeños. Exactamente. ¿Sí? Esto es notable, y todo esto está vinculado al tema es increíble, ¿no? Es maravilloso, y es apasionante, y te veo apasionado porque realmente es... Porque aparte vos como psiquiatra encontrás la relación y decís, o sea, tiene mucha relación lo que te habla desde lo emocional al malestar físico, a la dolencia física. Esto, por ejemplo, qué sé yo, a ver, vamos a un síntoma común, tortícolis. ¿Quién no tenía tortícolis? El cuello, que está vinculado, el cuello es una estructura, desde el punto de vista médico, como médico lo estudiamos como una articulación flexible. Bien. Flexibilidad. Con la flexibilidad. Cuando vos tenés tortícolis, en la tortícolis estás como en un proceso de inflexibilidad. Vos te mantenés como rígido en tu postura. En alguna postura. No querés escuchar otra cosa. La gente que con tortícolis dice, yo soy así y no quiero cambiar. Y no va a cambiar, y va ahí. Y va a tener una tortícolis. Esto es así. Es así. Y está vinculado a mucha rigidez. Atención. Claro. Cuando, por ejemplo, hablamos de clasificación de articulaciones, hablamos de articulaciones rígidas, articulaciones flexibles, o móviles, inmóviles y semimóviles, y hablamos, por ejemplo, de articulaciones que son flexibles. El cuello es una articulación flexible, que tiene todos los movimientos, como movimiento de la cadera, por ejemplo, que tiene todos los movimientos, no la rodilla, por ejemplo, que es muy delicada y tiene una anfiartrosis, una estructura articular limitada. El cuello, como es muy flexible,
cuando vos sos rígido, aparece la tortícolis. Aparece la tortícolis frente a un conflicto que vos no querés resolver, o que no podés ver, o no querés ver. Exacto. O te cuesta mucho ver y te mantenés en esa postura. Y la afonía. Rígida, la rigidez. La afonía es bien notable cuando hay cosas broncas, enojos que no querés sacar afuera, no querés hablar, te cuesta ahí, me quedo acá, ¿no? Cosas que no podés decir. Cosas que no puedo o que decir. no querés decir. Lo no dicho, lo que no puedo decir. Exacto. O porque no tengo confianza con quien estoy, como el interlocutor, o porque no me animo a decir, pero realmente aparece el miedo, ¿no? En la difonía aparece el miedo de decir, no digo esto porque me lo van a malinterpretar, sí. ¿no? Bien, todo esto está vinculado al tema de las necesidades básicas. Exactamente. Que los que nombramos el tema de la territorialidad, obviamente, aparece el tema de... Sí. Seguimos, ¿cuáles eran las próximas? La valoración. La valoración. El tema de la valoración también está un poco vinculado con esto de decir, bueno, hoy tuve un paciente, por ejemplo, de 45 años, un varón, que me decía, Jorge, bueno, me he dado cuenta que por ahí, que lo que me pasa a mí es que mi vida es esencialmente, está vinculada a mi vida, a mi funcionamiento sano por el tema de que me valoren. Es importante, ¿no? Que es fundamental. Es fundamental. Valorarse, ¿no? Pero, sí, es fundamental valorarse, pero darte cuenta también que si vos toda tu vida depende de que te valore el otro, de la mirada del otro, de la opinión, no creces. Claro. El paciente precisamente tiene un problema de crecimiento o de desarrollo o de soltar la familia de origen. Entonces vos permanentemente vas a pretender esta cuestión casi infanto-juvenil, que permanentemente te valoren, claro, como tal. O sea, si yo existo solamente si el otro me valora. Esto es muy frecuente, ocurre inclusive en las personas adultas. Pero de adultos tenemos que aprender a bancarnos un poquito y aprender a querernos un poquito por nosotros mismos. Claro. Más allá que obviamente el afecto y el amor del otro y el reconocimiento como tal es fundamental, ¿no? Pero es muy importante, ¿no?, la infancia, ¿no? Es fundamental. Para valorarnos como... Fundamental, en la vida adulta. Como adultos, sí. Es muy importante, claro, cuánto nos valoraron en la infancia, ¿no es cierto? Porque si no pasa esto como paciente, permanentemente estás buscando a alguien que te valore. Buscando la aprobación. La aprobación del otro. Exacto. Pero se llama en inglés el recognition, la terapia del reconocimiento. Y psicoterapia. Terapia, sí, claro. Como por lo menos para charlar esto y superar esto y darte cuenta, y de pronto vos basás tu vida en pretender que te reconozcan. Entonces vos haces grandes esfuerzos como para que te quieran, para que te valoren, para que te reconozcan. Entonces pasás auténtico para eso, porque dejás de ser vos mismo. Pasás a ser el otro, totalmente el otro. Es decir, está bueno de pronto reconocerme en el otro, compartir con el otro, que hasta el otro me valore y me reconozca como tal, porque somos seres humanos, porque existe un otro que nos reconoce, pero ya depender excesivamente del otro es ya perder la identidad propia, que es otra de las necesidades básicas, ya que enganchamos con con el tema de la identidad. De la identidad es el idem, desde el punto de vista del latín idem, ¿no? El idem es lo que se repite, y es necesario como para ir tener una identidad que sea flexible, que sea fluida, que sea como una identidad que vaya creciendo, dinámica, salirse de la cuestión de la identidad rígida y estructurada. Pero yo creo que hay que tener como un respeto a ese temperamento o ese fuego interno, llamarlo esencia o ese fuego sagrado divino que cada ser humano tiene, y que por ahí habría que respetar un poco más y desarrollarse a partir de ahí. Bárbaro. La identidad está bárbaro porque es como el sello distintivo que tiene cada ser humano. Por eso es una locura pretender cambiar a la gente, decir, bueno, yo quiero que la gente cambie. Yo quiero que él cambie. Yo quiero que él cambie. No, el otro no va a cambiar. A lo sumo uno puede cambiar, puede cambiar uno a partir de reflexionar, como yo te digo, a través de dos cualidades esenciales que no tenemos desde que nacemos, sino que hay que incorporarlas, que son la humildad, para poder salirnos del ego, de la soberbia, ¿sí? La humildad como para reconocer lo que hemos incorporado y no transmitido, y el valor o coraje para superar los grandes enemigos de la felicidad, o los aliados de la infelicidad, que son la vergüenza, las culpas y los miedos. Los miedos atraviesan prácticamente toda nuestra vida, ¿no? Y para superar... Los enemigos de la felicidad, la vergüenza ni hablar, nosotros que somos de pueblo. Claro. No hagas esto, nene, sabés ubicar, Juanjo, no bailes, no hables, no hagas esto, sí, porque te van a criticar. Claro. Según la vergüenza es estar demasiado expuesto. Sí, más que expuesto. Sí, sentirnos expuestos. Más que estar expuestos, sentirnos expuestos. O estar demasiado como pendientes de la mirada y de la opinión del otro. La culpa.
La culpa ni hablar, porque estamos permanentemente en el pasado y el mea culpa cristiano, que me siento una mierda por todo lo que hice, por todo lo que... Y quedarte en eso en lugar de decir, bueno, me mandé muchas cagadas, y trato de aprender de eso para salirme de... Y obviamente el tema de los miedos. Y los miedos. Los miedos nos atraviesan permanentemente porque la educación, básicamente, en base a temor y miedo, ¿no? Es todo decir, son los grandes enemigos. Por eso, en la identidad hay que saber que tenemos un temperamento, pero hay que agregarles esta humildad, ¿sí? Que por ahí uno no nace con humildad, o con esta valentía o coraje, no nacemos con esta humildad o coraje. Se puede ir trabajando. Se puede incorporar. Es decir, el coraje o la valentía no es no tener miedo, es permitirse contactarse con el miedo, enfrentarlo y superarlo. ¿Sí? La humildad no es hacerse el humilde, no es hacerse el pobre, o ir harapiento por la vida. La humildad es salirse del ego, de la vanidad, o de creerse tan superior porque porque supuestamente sos un ser humano. Entonces me tengo que distinguir hasta de los animales que son seres inferiores, y muchas veces hay animales, seres animales, que son mucho más interesantes que los seres humanos personas. Sí, ese es otro tema también que ya vamos a tocar, creo que en otro programa, porque no vamos a llegar el tema, ¿no?, de volver a ser animales. Dale. De ser algo más animales, ¿no? Buenísimo, eso es un gran tema, pero otro capítulo. Falta un par de... Falta todavía. A ver, tenemos la plaquita. Sí. Que tenemos dijimos, alimentación, reproducción, territorio, valorización, comunicación. Sí. Patrones funcionales y disfuncionales. Sí, el tema pasemos al último, después pasamos a la comunicación, que es un tema, de mi especialidad. Bien. El tema de la comunicación es como es el gran capítulo dentro de la terapia sistémica, que es el tema nuestro, el tema de la comunicación. Como penúltima cuestión, por más que sea la séptima, el tema de la pertenencia, ¿no? La pertenencia. El tema de la pertenencia es esencial. Por ejemplo, una paciente, yo aprendo tanto de los pacientes, si uno está abierto, más allá de que yo he visto más de, 10.000 pacientes, me quedo corto porque más de 20 años, qué sé yo, miles y miles de pacientes, pues lo interesante es que yo sigo aprendiendo a mis pacientes. Absolutamente. Yo vivo estudiando, vivo haciendo formaciones, pero también obviamente lo aprendo mucho en la práctica, ¿no? Claro. Como un feedback permanente. Hoy una paciente de la edad de mi madre, 71, 72 años, me decía, con respecto al tema de la pertenencia, ¿no? Y precisamente qué es lo que la está enfermando a ella, el tema del no sentirte que perteneces. Ella me decía, ya siento que no pertenezco ni siquiera al sistema de salud, porque obviamente después de los 70 años entras en pánico, qué sé yo. Yo le pedí una serie de análisis, o una serie también, una resonancia, una cuestión especial. No se lo aceptaron porque a lo mejor no estaba con todos los requerimientos que necesitaba para el protocolo, rechazado. Dice Jorge, ni siquiera pertenezco al sistema. Ni siquiera ya pertenezco al sistema de salud. Ya como una mujer de 70 años, yo ni siquiera me puedo sentir integrada. Donde quizás fue independiente toda su vida, donde tuvo sus pertenencias. Entonces vos fíjate, yo estoy nombrando una cuestión, estoy nombrando un chico que tiene la necesidad de pertenencia al clan familiar y hace hasta lo imposible para pertenecer a ese clan. Los chicos adictos, por ejemplo, que se abroquelan mucho en un grupo por el pertenecer la cuestión de la necesidad básica de pertenencia es tan importante en el ser humano que hasta nos enferma o nos lleva a buscar a compañías complicadas, o nos enferman como esta mujer que yo estoy nombrando, o nos enferman cuando uno es chico y siente que no pertenezco ni siquiera a mi clan familiar, a mi grupo familiar. Entonces por ahí hasta la gente hace lo imposible, ni hablar cuando sos chico, cuando sos infante, para pertenecer a un grupo familiar. Hasta mantenés, mentiras o secretos familiares para que te quieran, para que no te abandonen, para que no te rechacen, para que te acepten. Para ser parte. Para ser parte. Entonces también se empieza a jugar el conflicto de enfermedad dentro de este conflicto vinculado al tema de la pertenencia. Así que puede ocurrir, como yo te digo, en la infancia, por a lo mejor vos tuviste que mantener a lo mejor una mentira o un secreto familiar porque te lo impuso el clan familiar para seguir perteneciendo a la familia, o a esta mujer de 70 y pico años se siente excluida del sistema o se siente que no pertenece más. En ambos casos hay como un conflicto vinculado a una de estas necesidades, estas 7 necesidades básicas, en este caso el tema de la pertenencia. ¿Cómo se juega todo? ¿No? Vos te das cuenta, pero bueno, pero sí, es esto. Exacto, y sí, o estas 7 necesidades básicas, o se está generando todo a través de un conflicto de oposición o de separación. Y a partir de ahora de ver, ¿te caen fichas
pacientes anteriores y decís, uy, aquel caso. Por supuesto. Y sí, con el diario del lunes todos somos guerreros. Exactamente. Claro, nosotros casi en nuestros 50 años no atendemos como a los 20 y pico, 30, cuando vos tenés una escasez, o tenés muchos conocimientos, pero a lo mejor yo tenía muchísimos conocimientos médicos, pero teóricos. Claro, pero teóricos. Pero en la práctica hay otras cosas. Claro, hay mucho más, inclusive en la teoría hay mucho más. Lo que pasa es que al permitirte explorar los distintos campos terapéuticos que son apasionantes, vos vas como haciendo una síntesis y no es que vos adaptás como al principio de tu profesión, porque yo decía psicoanálisis, mis pacientes a mi teoría psicoanalítica, o después cuando fui terapeuta sistémico a mis teorías. Es decir, yo me adapto hoy por ahí a mis pacientes. Claro. Con a vasta edad, al ser mucho más vasto mis experiencias teóricas, ¿no? Y el último tema, que es el gran capítulo de la comunicación, que hemos nombrado muchas veces, que ahí obviamente se juega prácticamente todo. Es decir, en el programa es básico. Sí, es básico. En el programa pasado yo te decía que si tenemos que nombrar lo humano por lo humano, decíamos que lo humano, el ser humano es aquel ser que tiene como el deseo irreductible y la férrea y fuerte voluntad de comunicar y comunicarle al otro sus sentimientos, sus emociones, sus pensamientos, ¿no? La comunicación arranca, el ser humano arranca a partir del comunicar, ¿no? Inclusive si vamos a los homínidos, ¿sí?, prelenguaje, antes del Homo sapiens, ya se comunicaban, a lo mejor no a través del lenguaje, pero se comunicaban. Pero alguna comunicación tenía. Incluso los animales tienen comunicación entre ellos y nosotros, y es algo tan básico que no practicamos la comunicación. No lo practicamos. No lo practicamos. Muy poco. Inclusive cuando pensamos, muchas veces nombramos el tema de la comunicación como una cuestión de salud, y es así, la sana comunicación, o por ejemplo el amor dentro de la pareja. ¿Qué es el amor dentro de la pareja? El amor dentro de la pareja es la comunicación amorosa. Si vos tenés una comunicación amorosa con tu pareja, posiblemente tengas mucho más chances en todos los ámbitos, en todo el resto de las áreas, desde el área de la sexualidad hasta el área de lo que se te ocurra, la convivencia en sí, misma, los gustos, y poder disfrutar mucho más cada área restante teniendo una comunicación amorosa, ¿no? ¿Por qué te crees, Jorge, que nos cuesta comunicarnos? Desde tu experiencia, ¿por qué pensás que nos cuesta tanto llevar a cabo una sana comunicación? Primero porque venimos cada uno con un poder. Ese poder está vinculado con los mandatos que nos han transferido. Y cada uno quiere, si vos no te despojás un poco de esa soberbia, de ese ego que yo digo, para lo cual hace falta humildad o coraje o valentía para enfrentar los miedos o la humildad para reconocer, para hacerte un autorreconocimiento, un autoconocimiento y un autocuestionamiento de lo que vos traes, vas a tratar de imponerle ese poder a los demás, a tu pareja, por ejemplo. Entonces entrar en una lucha de poder. La soberbia es eso, la soberbia es no poder estar con nadie, porque vos traes como muy fuerte el tema de los mandatos familiares. Y esto, obviamente, lo podés ver. Bueno, vos cuando un soberbio o un necio, vos le decís, vos no sos vos, y el tipo te queda mirando y le decís, vos salí, tarado de mí. Claro. Porque el soberbio trata de imponerse a través de la prepotencia. ¿Sí? Y detrás de todo soberbio hay un impotente básico. Claro. Porque trata de utilizar la prepotencia porque no tiene un poder real. Es un poder vacío que se lo han dado sus abuelos, sus padres. Es un poder vacío. Sí. El poder real es el poder que vos mismo, con tus propias experiencias, adquirís a lo largo de tu vida. Incluso en la comunicación sana, uno tiene que ser auténtico, y tampoco cabe la mentira. Sí, esa es una de las cuales también se frena la comunicación, porque tenemos que despojarnos de hacernos cargo de nuestros errores, hacernos cargo de nuestros pensamientos, hacernos cargo de nuestro deseo y plantearlo desde ahí. Claro, nombrar la mentira, por ejemplo en una pareja, cuando vos pensás en la infidelidad en una pareja, ¿las parejas se confiesan su infidelidad? Te pregunto. Generalmente no. Bien. Entonces, ¿qué están siendo? Mentirosos. Mentiras, sí. Vos, por más que vos seas un neurótico, porque vos, cuando vos pensás en una psicopatía, vos pensás en un mentiroso y pensás en un psicópata, este es mentiroso, no cumple, es un mentiroso, no cumple con su palabra, siempre te caga, siempre te jode, decir. Y un neurótico que está siendo infiel, está teniendo una actitud psicopática. ¿Vos estás mintiendo? Bien. Sí, y si vos sos muy neurótico, sentís culpas. Y a partir de esa culpa vos actuás. Y entonces, claro, te enfermas. Entonces, la infidelidad
tiene que ir más allá de la cuestión moral. Porque la gente me dice, uy, es infiel. Sí, la cuestión de la infidelidad, por ejemplo, te tienen que reflexionar para saber primero por qué lo estás haciendo y en lo que te estás transformando. Claro. ¿Sí? Hasta la infidelidad puede transformar a una persona neurótica con componentes o actitudes psicopáticas. ¿Sí? Bien. Guarda con esto. Entonces, esto, por ejemplo, los norteamericanos lo tienen muy claro. En la Argentina, y ellos, por ejemplo, cuando se terminó el amor, se terminó. Y no entran en un conflicto de separación. Y terminó. Acá no. Nosotros, como latinos, no tenemos esta facilidad anglosajona como para decir, bueno, hasta acá llegamos, y en lugar de caer en la hipocresía latina de ser el 60% infieles, aún estructuras neuróticas, de ser infieles, no, preferimos seguir. Entonces tenemos la sociedad que tenemos por ejemplo. Hasta que nos enfermamos y de ahí después. Obviamente. Temprano tenés que cortar. Entonces, de alguna u otra forma, el tema de la infidelidad, por ejemplo, es más allá de la cuestión moral. Por ejemplo, yo a un paciente yo no le voy a decir, a mí no me importa si un paciente es infiel o no es infiel. A mí me va a importar su salud. Yo trabajo con la salud. Eso le haga bien. Yo trabajo con la salud y con las dolencias, con los síntomas, es decir, a mí no me importa si se acuesta con 1, con 10, con 15, con 20, a mí no me importa, a mí lo que me interesa es lo que está haciendo él y las consecuencias que está teniendo a lo mejor con su pareja, es decir, y que contempla también si vos estás afectándote o afectando al otro, bueno, contempla que ese acto te está afectando a vos, te está afectando a vos y a lo mejor está afectando a tu pareja. Esto no es una cuestión moral, por eso soy completamente, para mí la moral es una cosa muy básica y que no tiene sentido. Como tampoco estoy en contra de aquellas personas que deciden ser poligámicas, o que tienen un poliamor, o que tienen varias parejas, o cada uno, si te hace bien. Exactamente, estoy hablando de cómo te podés llegar a transformar a través de, por ejemplo, la infidelidad en un mentiroso para mantener una estructura. A eso me estoy refiriendo. Exacto. Y a lo mejor vos siendo neurótico te transformas en un neurótico con actitudes psicopáticas. Entonces empezás a sufrir vos también. No solamente que le estás siendo infiel a tu pareja, te transformás vos en un sufriente. Y tarde o temprano. Claro, y en definitiva no disfrutás de lo más maravilloso que tenemos en el mundo, que es el amor y la sexualidad. Porque no hay nada mejor que disfrutar a pleno y a full el amor y la sexualidad con quien vos deseas. Exactamente. Llegamos al final. Bien, comunicación para cerrar. La comunicación es esto. La comunicación es la comunicación amorosa y tratar de ser sinceros, honestos con quienes estamos. Y auténticos. ¿Cómo nos enfermamos cuando no somos auténticos con ellos? A través de 4 patrones. Los 4 patrones disfuncionales, por ejemplo, entre 2 personas. Siempre lo decimos. Cuando comienza, ¿te acordás? La escalada simétrica, que empiezan a insultarse y a tirarse con lo que sea. La invalidación, es decir, todo lo contrario de la validación, cuando hablamos de las necesidades básicas. La desvalorización e invalidación. El tema de el portazo de elevación, es decir, no presentar una comunicación, básicamente lo hacen los hombres, porque no sabemos hablar. Entonces, cuenta pendiente, deuda pendiente para nosotros como hombres, aprender a interactuar con una mujer en la forma ideológica. Y cuarto, cuando vos hay suspicacias, ¿no? ¿Qué me quiere decir atrás de lo que me está diciendo? Así, que es una cosa vinculada al tema de la desconfianza propia, ¿no? Bien.